Mi nombre es Carlos Montoya, yo soy profesor asociado de la Pontificia Universidad Javeriana. Nosotros en la Javeriana tenemos dos sedes, tenemos una sede en Cali y otra acá en Bogotá. Entonces yo trabajo particularmente en la Facultad de Ingeniería, en el Departamento de Ingeniería Industrial, en la sede de Bogotá. Bien, entonces básicamente la idea de esta charla es poderles comentar un poco sobre la logística, profundizar un poco en cuanto a las temáticas que se trabajan usualmente en el contexto logístico, y dado un poco, digamos, este escenario en el que nos encontramos, intenté orientar también la charla en el contexto hospitalario, ¿no? Evolucionando un poco en cómo encontrar el símil de las decisiones logísticas que usualmente tomamos en la industria, en un contexto también de prestación de servicios, haciendo el ejemplo particular del caso hospitalario. ¿Listo? Bien, entonces, bueno. Esta es la agenda. Primero, pues voy a dar como el contexto general, donde voy a intentar cómo hacer el símil de cadenas de suministro y demás. Después la idea, o lo que quiero es, y donde quiero profundizar tal vez un poco más, es en casos de estudio. Entonces, estos casos de estudio están basados en proyectos que hemos hecho con hospitales, empresas, entidades promotoras de salud y demás, para desarrollar herramientas para mejorar sus procesos logísticos. ¿Listo? Entonces, y lo chévere, lo interesante de estos que han sido trabajos que hemos realizado con estudiantes de pregrado en tesis o en proyectos con el semillero de producción y logística, ¿bien? Donde hemos logrado, en principio, proyectar ciertas mejoras en cuanto al funcionamiento de las metodologías que tienen las organizaciones en su momento. Y finalmente cerraré dando como algunas breves perspectivas en función de todo lo que vaya mencionando en la charla. Bien. Bueno, entonces acá tenemos una típica cadena de abastecimiento, de suministros. Entonces, estos son como los eslabones que así los llamamos eslabones, que uno usualmente puede notar en una cadena. Acá voy a hacer el ejemplo particular en el contexto de la manufactura. Entonces tenemos la parte de los proveedores, los que se encargan de realizar todos los insumos, las materias primas. Después puede haber un proceso de transporte. Acá en este proceso se pueden tomar ciertas decisiones en cuanto al medio de transporte, las rutas de transporte. Después, a veces existe un punto inicial de almacenamiento, que puede ser un centro de distribución donde guardamos las materias primas. Esto a veces puede estar en la misma planta de producción o en un sitio diferente a la planta de producción. Acá por generalidad lo estoy colocando en un sitio diferente, asumiendo que hay un proceso de transporte entre este centro donde yo guardo las materias primas y la planta de producción. Después en la planta de producción se llevan a cabo un conjunto de operaciones y tareas, que es todo el proceso de transformación de la materia prima y demás. Ahí se tienen que tomar diferentes tipos de decisiones que ahorita discutimos. Después puede haber un punto de un centro de distribución de almacenamiento de producto terminado. Bien. Lo mismo, este centro de distribución puede ser una bodega que está en la planta o puede ser un centro de distribución independiente, como sucede con muchas de las empresas grandes. Bien. Y al final, pues tenemos un tema de distribución del producto a los puntos finales de la cadena. ¿Listo? Bien. Entonces, acá estoy enumerando como algunas de las decisiones que usualmente estamos tomando en un contexto de esta cadena de suministro, ¿no? Entonces, empezando de pronto desde acá, los proveedores, entonces hablamos de un tema de selección de proveedores. ¿Qué estrategias, qué métodos existen para seleccionar los proveedores, ¿no? Entonces uno tiene que mirar temas de costos, ¿no es cierto?, de confiabilidad, de tiempos, un montón de factores, y a partir de ahí tomar una decisión. Selección de alternativas de transporte, entonces puedo hablar de si lo voy a hacer en un camión, puede ser desde el modo de transporte, o ya también si yo digo que es modo terrestre, características también que va a tener ese modo terrestre, ¿no? Temas, qué tipo de camión voy a utilizar, qué capacidad puede tener, etcétera. Temas bueno, aquí hablo de rutas de transporte, aprovisionamiento y distribución. Entonces, acá hago la salvedad, pues porque el transporte puede estar en esa parte inicial de la red, ¿no? Entonces, al principio podemos hablar de aprovisionamiento de insumos, pero acá, por ejemplo, puedo estar hablando ya de distribución del producto final. ¿Listo? Pero pues igual en ambos casos estamos hablando de definir esas rutas de transporte. Bueno, ahí pueden entrar otro tipo de decisiones como, bueno, ese transporte, ¿cómo lo hago? ¿Es mi propia flota? ¿Es algo tercerizado? Etcétera. Dependiendo de eso, ¿qué responsabilidad tengo yo? Pues tengo que preocuparme o no por la decisión de las rutas. ¿Listo? Bueno,
Después tenemos la parte acá, ¿qué pasa en los centros de distribución? Lo llamo acá organización del almacenamiento. Hay un montón de decisiones que se deben hacer en cuanto a lo que se hace usualmente en una bodega o en un centro de distribución, que son las decisiones de picking, slotting, entre otros. El slotting es la decisión de dónde vamos a ubicar los productos, ¿no es cierto? Eso puede involucrar estrategias o tecnología para facilitar ese proceso. Y la parte de picking, que es lo de sacar los productos de los estantes, conformarlos para poderlos despachar. Entonces, todo eso involucra varias decisiones de planeación sobre cómo se debe hacer, entre los operarios disponibles, quién lo debe hacer, qué metodologías debemos seguir, en qué momentos del día y demás. Bueno, acá, otra decisión importante es la ubicación. Aquí hablamos de decisiones más estratégicas a largo plazo. Entonces, yo quiero abrir un nuevo centro de distribución a nivel nacional, ¿no es cierto? Ya tengo uno en la ciudad de Medellín, quiero abrir uno segundo, ¿dónde lo voy a ubicar? Por ejemplo, ¿listo? Entonces, cualquier instalación que esté dentro de mi red, de la parte en la que yo puedo controlar, pues puedo tomar decisiones en cuanto a eso, ¿dónde lo voy a ubicar? Después hablamos de la parte de gestión de inventarios, que es el tema de definir las políticas de abastecimiento. Entonces, si yo tengo como materia prima de madera, entonces, ¿cuánto de madera voy a pedir y con qué frecuencia? ¿Listo? ¿O qué elementos son los que van a incidir para saber cuándo es que debo pedir y cuánto debo pedir? Bueno, planeación, asignación de recursos. Entonces, hablamos, por ejemplo, temas de en el contexto, por ejemplo, de la planta de producción, qué operarios, con qué competencias necesitamos, qué máquinas necesitamos, si tenemos varios turnos de trabajo, quién trabaja en el turno de la mañana, el de la tarde, cuántos operarios van en el de la mañana, cuántos en el de la tarde, dependiendo cómo vayamos a distribuir nuestras cargas de trabajo a lo largo del día. Bien. Y otra decisión importante es programación de operaciones, que ya es como el cronograma de las tareas. En el contexto de manufactura lo llamamos scheduling o programación de la producción, que es en qué momento cada recurso debe realizar las diferentes tareas relacionadas con el procesamiento de los pedidos, teniendo en cuenta los tiempos de procesamiento y mirando si logramos cumplir con las fechas de entrega que le establecemos a nuestro cliente. ¿Listo? Bien. Entonces, ahorita hablaba desde el punto de vista de lo que es manufactura. Ahora voy a adentrar un poco en la parte de lo que es el concepto de cadenas de suministros, en el caso de servicios, usando el ejemplo hospitalario. Entonces acá, bueno, tenemos el hospital, este va a ser como el punto de partida. Entonces en el hospital pues sabemos que se hacen un conjunto de actividades, entran los pacientes, se reciben insumos, se hacen diferentes tipos de procesos administrativos, de atención y demás. Entonces yo puedo generar mi propia red, una red de abastecimiento también relacionado con el hospital. Entonces acá, bueno, convenientemente entonces hablando un poco de pronto de insumos como pues lo que sea jeringas y demás, medicamentos, pues va a tener un proceso también de adquisición de ellos, que algún proveedor no lo suministra, puede haber un punto de almacenamiento y eventualmente pues va a llegar a algún punto en el hospital, bien, para pues que se pueda utilizar y aplicar según sea conveniente. ¿Listo? Entonces ahí sí se dan cuenta, entonces ya aquí ya completé parte de mi cadena de suministro. Eso claramente no es importante que no olvidemos otras cosas, otros flujos que no estoy considerando, que es el flujo de pacientes y de información que también va entrando al hospital. Ahora, ya después con el tiempo, que cuando entramos con la parte de home health care, ¿no es cierto?, la atención hospitalaria, domiciliaria y demás, entonces podemos decir que se extiende un poco como la ruta, perdón, la red, ¿bien? Entonces podemos decir que también de alguna forma, aquí tenemos algunos recursos, pueden ser las enfermeras o los médicos, que tienen que desplazarse al sitio donde se encuentra el paciente, pues eso tiene un proceso administrativo para mirar quiénes son los que son atendidos de esa forma, y aquí también se tiene que tomar decisiones sobre las rutas que deben seguir las personas que prestan el servicio. ¿Listo? Entonces también tenemos que decir cuántas enfermeras, cuántos médicos necesitamos para cubrir una demanda como tal de pacientes. ¿Qué zonas de la ciudad le asignamos a cada uno? ¿Y a qué pacientes deben atender cada uno de ellos, por ejemplo? Entonces, acá si se dan cuenta, acá yo resalto como el conjunto de decisiones. Si se dan cuenta, pueden ser las mismas del contexto de manufactura, pero los estoy adaptando un poco el lenguaje a los recursos que estoy manejando en este contexto. ¿Listo? Entonces, en ubicación geográfica, pues lo que puedo ubicar son hospitales, farmacias, las rutas de transporte, podemos hablar del aprovisionamiento de insumos, pero podemos hablar también de la parte de definir las rutas para la atención domiciliaria, por ejemplo.
En planeación de recursos, entonces podemos hablar, listo, no, pues no planeamos máquinas o operarios, pero sí planeamos los horarios de enfermeras y demás, ¿no es cierto? Y médicos. Y sale un tema interesante que es la parte de la programación de los turnos, ¿no? Las enfermeras y demás, a qué turno los debemos asignar, qué tareas deben realizar, etc. Y temas de programación de operaciones, cómo distribuyo, digamos, las actividades o el cronograma de actividades entre los recursos que tenemos disponibles. Entonces, bien, esto es en cuanto para que podamos entender como esa conexión, ¿no es cierto?, entre lo que es el contexto que podemos ver desde el punto de vista de manufactura, que es tal vez el usual en el contexto logístico, pero ya después cómo podemos conectarlo en un contexto de servicios. Bueno, entonces, bueno, si se dan cuenta, entonces tenemos muchas decisiones. Bien, la pregunta es, ¿qué necesitamos para poderlas resolver? Acá entonces, pues viene el momento de angustia, porque en realidad son hartas cosas que tienen cierto grado de complejidad. Bueno, entonces acá espero que no les moleste, con el fin de hacer esto un poco interactivo, a los que quieran, no tienen que ser todos, si pueden ingresar a este código QR y pues responden la idea es que dentro del QR, una vez puedan ingresar, va a estar como la misma pregunta que planteé ahí, para que ustedes puedan pues seleccionar como una palabra, o bueno, 3 palabras creo que fue que configuré, para que crean que nos permita resolver esa pregunta. ¿Listo? ¿Qué necesitamos para poder resolver las preguntas anteriores? Ya íbamos contando la asistencia de una vez. El quórum. Al que se hubiera atrevido a adivinar cuántos estamos en la sala más o menos. ¿No? Ah, bueno, no, sí, es que nos toca pasar a la siguiente. Ahora sí. Porque aquí estamos esperando a que lo cargaran. ¿Ahora sí? Listo. Esperemos un ratito. Ahí nos van saliendo las respuestas. ¿Sí? De una vez. Responder esta pregunta, creo que lo configuré para que colocaran. Exacto, de a 3 palabras. Tal vez eran muchas, ahí los puse a pensar un poquito. No sé si lo deje enviar colocando menos. Listo, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, acá están colocando términos bien interesantes. Si se dan cuenta, muchos complementarios, ¿no? Y si se dan cuenta, hay unas palabras que algunos términos que de pronto ya incluyen otros de los que están ahí, ¿no? Porque de manera independiente, aquí dicen tiempos de abastecimiento, hablan de temas de demanda, por ejemplo, que es una palabra que acá está, que está ya resaltada, que varios seleccionaron. Pero si se dan cuenta, pues todo eso también es algo que incluimos de lo que llamamos, puede ser información y datos, ¿no? O sea, esas 2 palabras, información y datos, de alguna manera también están incluyendo, puede ser información de costos, información de demanda, información de tiempos, tasas de producción, etcétera. Bien, y ahí lo podemos ir complementando con otras cosas, palabras interesantes como integración, eso es bien importante y ahorita más adelante lo vamos a tocar. Decisiones, que es, bueno, que sí, queremos resolver decisiones, entonces, ¿qué necesitamos para tomar decisiones? Tecnología, algo muy importante, experticia, experiencia, también comunicación, ¿qué más tenemos? Conocimiento, perfecto, ¿listo? Ahí estamos hablando, bueno, que me imaginaba que lo iban a utilizar, de pronto lo podemos colocar en tecnología, software, ¿no? Porque hay software o herramientas que ya de una vez tienen una configuración que nos facilita el proceso de toma de decisión que de todos estos tipos de decisiones que ya habíamos mencionado. Perfecto, muy bien. Podemos ahora sí volver a la presentación. Listo. Listo. Esto lo hago yo. Listo. Perfecto. Entonces, acá, digamos, estoy mencionando algunas cosas que tal vez pueden cobijar parte de lo que dijeron y tal vez me pudieron haber faltado algunas cositas que se pueden complementar con lo que ustedes colocaron. Entonces, viene un tema de, bueno, caracterización de procesos, que es muy importante, ¿no? Para yo poder entender un problema tengo que poderlo caracterizar y demás. A partir de ahí, entonces, alguien hablaba de métricas, eso es importante. Yo acá lo llamo indicadores de desempeño, eso es una métrica, ¿no es cierto? Entonces, puede ser algo porcentual, niveles de servicio, cumplo en un 50%, en un 60%, me devuelven un 5%, etcétera. Viene el tema, algo importante, que lo que ustedes mencionaban, datos, llámelo demanda, etcétera. Entonces, si hablamos de demanda, registros históricos, ¿no? Si queremos tomar decisiones adelantándonos a la demanda, entonces es bueno tener esa información.
filtrar datos, una parte analítica de poder entender. Alguien hablaba un poco de Big Data, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Big Data o analítica, ya son herramientas para poder procesar toda esa información, ¿no es cierto? Para que nos facilite el proceso de toma de decisión. Lo podemos complementar también con herramientas informáticas. Aquí podemos meter también temas de tecnología que se puede utilizar también y que se puede complementar con el uso de las herramientas informáticas. Bueno, perfecto. Listo. Entonces, ¿qué retos tenemos? Bueno, listo. Entonces, acá. Algunos retos, por ejemplo, son cómo recolectar y o actualizar los datos de forma eficiente, ¿sí? Por ejemplo, no sé si han pensado en eso. Ya sabemos, ya llegamos a un acuerdo en particular del tema de los datos, de la importancia de los datos. Pero una cosa es, yo voy y recojo los datos o se registran de forma manual, se pasan en un Excel o están siempre en un Excel, pero ¿quién es el que se encarga de hacerlo? ¿Alguien lo tiene que hacer manualmente? ¿Podríamos encontrar la forma de que se hiciera de una manera más automatizada y eficiente, por ejemplo? Porque si logramos hacer eso, eso nos facilita mucho la vida, porque más allá de hacer algo que a partir de unos datos específicos y después los analizo y tomo una decisión, puedo acercarme a la evolución de esto, que es tener algo automatizado que se pueda retroalimentar y actualizar en la medida que me va llegando nueva información. ¿Listo? Entonces, lo que pasa es que este proceso puede ser más complejo dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Entonces, las empresas de retail, ¿no? Un Mercado Libre, por ejemplo, Amazon, tienen una gran ventaja en el proceso de recolección de información, ¿no? Si se dan cuenta, es algo que es muy conveniente, que es ¿qué? ¿Qué es eso ventajoso que tiene en cuanto a recolección de información en Mercado Libre? Porque para Mercado Libre, por ejemplo, puede ser relativamente fácil decirle a uno si hay en stock o no hay en stock. Porque todo está conectado en tiempo real, porque yo puedo tener la trazabilidad directa de lo que a veces es difícil de controlar, que es la demanda, ¿sí? Entonces, la gente se mete, pide algo y ya tengo la trazabilidad de la demanda. Entonces, eso es buenísimo. Ahí es cuando ya entran todos los gomosos de la analítica, de la optimización y demás, pero para uno, pues que es geek, a mí que me gusta trabajar en eso, es el mundo ideal, porque ya me está entrando la información y ya con eso puedo hacer algo. No es el caso a veces típico que nos pasa, que tenemos que ir a la empresa y mirar qué data hay, esto no sirve, esto está raro, etcétera. Acá tenemos, en este contexto de este tipo de empresas, algo que es cambiante y que se va actualizando. Puede tener mucha incertidumbre, sí, pero es información y algo voy a poder hacer con ella. Entonces, no sé si digamos, empecemos a entrar como en un consenso de la importancia de eso. ¿Listo? Bueno, acá puse también cómo tomar decisiones considerando el efecto de la incertidumbre. Esto lo coloco pues porque va a ser como un centro de la charla de los casos de estudio que les voy a mostrar a continuación. No sé si sea claro a qué me refiero con el tema de incertidumbre. Entonces, hay muchas veces en las que yo me quiero intentar adelantar a la demanda. Las empresas también de consumo masivo pues les toca, ¿no es cierto? Un Unilever, Coca-Cola, Bavaria, se tienen que adelantar a la demanda de alguna forma, ¿sí? Pero entonces hay cierto margen de error, porque yo no sé, yo puedo decir, espero que me demanden 100 unidades y la demanda termina siendo de 150. O yo espero que mi proveedor se demore 3 días en traerme una materia prima que viene desde tal parte del mundo y se demora 5, ¿sí? Entonces, eso es el tema de la incertidumbre. Entonces, ¿cómo hacemos para poder intentar plantear metodologías que compensen ese efecto de la incertidumbre? Si estamos hablando en temas de los efectos de la tasa de cambio, por ejemplo, o situaciones como, por ejemplo, con lo que pasó en Ucrania, que eso retrasó mucho el tema de la parte de la llegada de las materias primas, ¿sí? Entonces, son situaciones muy complejas que hacen que el mundo sea caótico, volátil, haya mucha incertidumbre. Entonces, que uno pueda definir estrategias para saber cómo manejarlo. Bueno, viene un tema de actualización, cómo actualizar las decisiones con la nueva información disponible. Entonces, el ejemplo que les daba ahorita, si yo logro tener una forma de estarme retroalimentando constantemente, por ejemplo, lo que uno hace con el Waze, ¿sí? Poder hacer eso en muchos otros tipos de decisiones sería lo ideal, ¿o no? ¿No es cierto? Porque el Waze me lo va retroalimentando las otras personas que lo están utilizando y ahí me recalcula una ruta. Entonces, buenísimo que uno pudiese hacer eso en muchos otros tipos de decisiones logísticas, bien, como las que mencionábamos previamente. ¿Listo? Bueno, ¿y cómo hacer más eficientes las operaciones? Entonces,
en términos en cuanto al uso de la tecnología, a la planeación de los procesos, de las tareas y demás, para que haya más eficiencia, para que yo pueda cumplirle al cliente, para que aproveche bien, para que sea eficiente y también eficaz, ¿no? Ahí sí hablo de cumplirle al cliente. Bueno, y aquí puse puntos suspensivos, pues porque puede haber muchas otras cosas más. Acá puse algunas que, tal vez las que yo considero como relevantes en primera instancia, pero pues aquí nos podemos quedar discutiendo mucho más rato, encontrando otros retos que también pueden ser importantes. Claro que uno también se sesga en función de lo que le ha tocado vivir, disfrutar o sufrir, como uno lo quiera, dependiendo de la perspectiva. Bueno, entonces acá también esto es una foto que robé de Lógica. Entonces, como para mostrar un poco también algunas tecnologías que ya conocemos también, que se integran con algunas de las cosas que ustedes mencionaron, la parte de analítica, ya hablamos de la parte del Internet de las cosas, que es lo que nos permite conectar absolutamente todo con todo en tiempo real, usando el Internet, con aplicaciones, toma de decisiones, etcétera. Entonces, podemos tener también temas como el tema de manufactura, impresoras 3D, temas de automatización, el uso de robótica, etcétera, temas de trazabilidad. Hablamos en su momento de qué podemos utilizar para poder recolectar la información, ¿no? Entonces ahí hablamos también temas de RFID, que es tecnología por identificación por radiofrecuencia. Empezamos con el código de barras, ¿no es cierto? Después pasamos al RFID, que también ya es viejito, pero pues que también en principio es algo que nos puede permitir detectar información de varios artículos al tiempo. Cada uno tiene su chip y yo puedo detectar esa información. Y a partir de ahí, meterlo en un programa para tomar decisiones. Entonces, ahí la evolución de esto, que no está acá tal vez, podemos hablar de todo el tema de reconocimiento de imágenes, ¿no? Entonces, ya el simple hecho de que recibamos el tema, si alguien se excede de velocidad o algo así, pasando por algún puente de la autopista, no me estoy desahogando, y después le llega el parte, pues eso es reconocimiento de imágenes, por ejemplo. Entonces, y hoy en día también la tecnología de los carros y demás es mucho más ágil en ese aspecto. Entonces, si se va evolucionando un poco más en cuanto a lo que yo configuro con el reconocimiento de imágenes, pues se pueden tomar decisiones bien interesantes con esa información. Bueno, es como para dar algún ejemplo de algunos elementos tecnológicos importantes. Bueno, no sé si, qué pena, como soy profesor, no, esperarme hasta el final a que me pregunten a veces parece raro. Entonces no sé si tengan algún tipo de pregunta hasta ahí antes de pasar a la parte de casos de estudio. ¿Todo bien? ¿Algún comentario? Bueno, listo. Entonces, les voy a mencionar a continuación 4 casos de estudio que, como les decía al principio, hemos hecho con diferentes tipos de organizaciones para mejorar sus procesos logísticos. Y la idea es que en la mayoría estos proyectos están relacionados o los pueden ubicar en la cadena de suministros que vimos hace un rato. Bien, entonces acá empiezo, bueno, y repito, lo interesante de esto es que son proyectos que desarrollamos con estudiantes de pregrado. Bueno, entonces acá el primero es este que se llama localización de ambulancias. Entonces, suena sencillo, la decisión es la siguiente, es definir cuál es el sitio donde debo ubicar la ambulancia y también definir cuántas ambulancias y qué ambulancias van a cada uno de esos sitios. ¿Listo? Acá, pues, estoy haciendo como referencia estos radios de acá, es como diferentes referentes para abordar el problema. El tema de ambulancias es un tema de cobertura, ¿sí? Que en principio entiendo en muchos casos, en la actualidad hay una promesa de servicio. El tiempo mínimo que tiene la ambulancia para llegar desde que recibió la información de la emergencia, ¿sí? Entonces, que desafortunadamente en muchos contextos no se cumple. Entonces, tenemos que trabajar en ser más eficientes en ese aspecto. Entonces, acá, como lo abordamos nosotros, fue definir, que es algo que se usaba mucho en la literatura, es definir 2 radios de cobertura. Uno pronto, creo que era de 8 minutos, que sería el más conveniente, y otro de 16 minutos. Bien, entonces el de 8 minutos es el más chiquito y el de 16 minutos es el más grande. ¿Cuál es la idea? Poder garantizar una cobertura de un porcentaje alto, de al menos un 90%, creo que fue lo configuramos para el radio pequeño. ¿Listo? Y el 10% restante sí toca en el radio un poquito más grande, pero minimizar la cantidad de emergencias que no logran ser cubiertas. ¿Listo?
Ahora, la complejidad. Entonces, este es un tema importante porque para hacer esto más realista, entonces tenemos que tener en cuenta el equivalente a lo que llamábamos demandas ahorita, las emergencias. Esas son nuestras demandas. Y en este contexto es algo que es muy difícil también, tal vez, de predecir. Entonces, lo que sí podemos hacer, y en ese caso teníamos mucha información de muchos años para encontrar patrones de comportamiento de esas emergencias, ¿sí? Y a partir de ahí definir un esquema de toma de decisiones que tenga en cuenta esa incertidumbre de las emergencias. Ahí utilizamos algo que se llama simulación, que es generar muchos escenarios de emergencias para poder validar el impacto de lo que estamos proponiendo. Listo. Tener en cuenta la incertidumbre. Bueno, ahí me equivoqué, en los tiempos de desplazamiento. No los tipos de desplazamiento, sino en los tiempos de desplazamiento, que es algo usual en la ciudad, ¿no? De pronto las ambulancias pueden tener un poquito más de maniobrabilidad, pero es un tema de, dependiendo del momento del día, me puede demorar más o menos tiempo. Entonces eso era lo que les mencionaba ahorita de los retos del tema de la incertidumbre, ¿no? Entonces aquí estoy metiendo incertidumbres de dos perspectivas, la emergencia y el tiempo para desplazar. Bueno, y aquí el objetivo era minimizar el costo logístico, pero creo que no está acá, pero, bueno, sí, y maximizar la cobertura, es decir, garantizar con esos referentes de cumplimiento de los 8 minutos y los 16 minutos. Bueno, esta es la interfaz que desarrollamos para la entidad que ahí la estoy tapando con la nubecita. Bien. Listo. Entonces, esta es la interfaz que se desarrolló. ¿Qué herramientas utilizamos? Bueno, esto lo programamos en Python, utilizamos internamente, porque el software hace algo, pero tiene un referente interno importante, que es el proceso de toma de decisión para poder minimizar el costo, para poder maximizar la cobertura, etcétera. Entonces, ahí utilizamos temas de optimización, utilizamos temas de simulación y utilizamos herramientas de georreferenciación, pues porque estamos trabajando con temas de distancias y demás. Resultados. Acá claro que estos resultados, al igual que también va a pasar con los otros casos, son resultados proyectados en una simulación. No fueron resultados que lo hayamos implementado y se hayan visto reflejados necesariamente en la realidad, que es el paso que todavía está por verse, ¿sí? Entonces, porque, pues, ¿qué es lo que la mejor estrategia que podemos tener es, no podemos ponernos a jugar con soluciones y mirar qué pasa en la realidad. Lo más fácil es intentar simular y jugar con decisiones, con simulaciones, cuando ya a partir de ahí esté seguro de que puede funcionar, ahí sí me arriesgo a implementar. ¿Listo? Sobre todo cuando estamos en contextos tan volátiles con incertidumbres tan fuertes. Entonces, dentro de la simulación comparamos lo propuesto con lo que ya estaba, ¿sí? Y reducción en más de la mitad de los costos logísticos originales. Y algo interesante era que en temas de cobertura, con la solución inicial, había un 30% de las emergencias que no se alcanzaban a cubrir ni siquiera dentro del radio de los 16 minutos. Acá nosotros con la propuesta logramos acercarnos casi al 100%, ¿sí? Incluyendo los dos radios, el de 8 minutos y el de 16 minutos. Bueno, acá estamos hablando de algo estático, es decir, tengo un computador que le meto la información que yo analicé y demás. Pero acá es donde es interesante también preguntarse lo que conversábamos hace un rato, ¿no? ¿Qué pasa si yo logro conectar eso con algo que se actualice constantemente, automatizar el análisis de la información? Y eso a veces cuando encuentre cambios abruptos, que de pronto emergencias que en algún momento se concentraban, este tema de las emergencias uno lo tiene que localizar en las UPZs, ¿no es cierto? En esas divisiones que podemos hacer en la ciudad. Entonces, ¿qué pasa si antes estaban más, no sé, hacia la zona de Chapinero y después hay un cambio donde se concentran más hacia Usaquén, etcétera? Si eso tiene que hacer que replanteemos la ubicación que teníamos, ¿sí? Entonces, actualmente, pues tendría que bajar la información, volverla a analizar, a ver qué pasó, pero si lograr automatizar todo eso, pues sería la evolución un poco de esto también. ¿Listo? Pero aquí estamos hablando que el punto de partida era totalmente manual. La persona que tomaba la decisión lo hacía por intuición, ¿sí? Como pasa, al menos en el contexto local, pues pasa todavía bastante en diferentes organizaciones. Bueno, acá me salgo un poquito del hospital, pero lo relaciono desde el punto de vista, esto es una empresa que se encarga de distribuir insumos médicos quirúrgicos. Entonces, básicamente acá lo que tenemos son temas de prótesis.
Entonces es una empresa que se encarga de llevar las prótesis al hospital y el instrumental para que hagan la cirugía, y posteriormente entonces tienen que recoger el instrumental para llevarlo otra vez a la planta, lavarlo y poderlo reutilizar. Entonces ese es un ciclo logístico interesante. Bien, me da vergüenza que tomen la foto con el error de ortografía, pero bueno. Pero ¿qué? Ahí entonces ese proceso de tener que devolverme, ¿no es cierto?, a recuperar el instrumental es interesante, porque ahí nos metemos con el contexto de logística inversa, ¿sí? Entonces, no solamente es entregar, sino también recoger. Entonces, acá la problemática es que ellos, esas rutas que seguían, ellos sí tenían unos camiones en la empresa, esas rutas de distribución y de recolección las hacía alguien de manera manual. Intentaba hacerlo de la mejor forma y tenía una especie de macro, pero no tenía algo robusto de optimización, ¿sí?, internamente. Entonces, ¿qué complejidad tenía este problema? Tener en cuenta incertidumbre en los tiempos de desplazamiento y de servicio. Tiempos de desplazamiento parecido al caso de las ambulancias, y tiempos de servicio es cuando llega el camión al hospital y demás, pues se demora cierto tiempo desde que llega hasta que sale, y ese no era un tiempo constante, podía ser media hora, 1 hora, 30 minutos. Entonces, como no había información sobre un patrón que debería tomar ese tiempo de servicio, pues lo modelamos como algo que podía tener incertidumbre. Y lo otro es la promesa de servicio. Entonces la idea es que se llegara con no más de 3 horas de anticipación respecto a la hora de la cirugía. ¿Listo? Y reducir los costos logísticos. Entonces, bueno, acá usamos algo un poco más básico. Esto es, hicimos Visual Basic en Excel, porque la empresa no quería que lo hiciéramos en Python, entonces hicimos como la programación en Excel para poder hacer los botoncitos y hacerlo ahí directamente. Ahí también tenemos que usar temas de optimización, simulación y georreferenciación. Resultados, entonces, los costos de desplazamiento, que es temas de consumo de gasolina y demás, como hicimos varias pruebas en diferentes días de la operación, dependiendo de los hospitales que se tuviesen que visitar en cada día, entonces oscilaban entre el 15 y 20% respecto a la forma actual que tenían ellos para generar sus rutas de distribución o de entrega de las prótesis y la recolección del instrumental. Y un cumplimiento de la promesa de servicio al 100%. Ellos antes estaban alrededor entre el 80 y el 90, pero querían acercarse al 100. Acá nosotros con esto logramos acercarnos al 100. También la forma de validación fue por medio de simulación. ¿Listo? Y ya me falta este y otro casito más. Este es uno interesante, que cuando yo escuchaba el nombre, no, esto no se ve tan difícil, pero este tema de asignación de camas no es para nada fácil, ¿sí? Entonces, porque ahí entra un tema que es el término length of stay, que es la estimación del tiempo que va a permanecer el paciente usando la cama, y eso no es tan fácil de predecir. Y se está desarrollando mucho tema de técnicas de Machine Learning para poder predecir ese tema y tomar decisiones con base en la incertidumbre que puede tener ese tiempo de permanencia. Bueno, entonces, complejidad, predecir ese tiempo de permanencia, tener en cuenta la incertidumbre de ese tiempo de permanencia, y acá nosotros abordamos algo que llamamos problemas multiobjetivo. Entonces, en el caso anterior, principalmente era, por ejemplo, minimizar los costos, sujeto a intentar garantizar una promesa de valor. Acá intentamos, en paralelo, tener una solución que sea buena en diferentes métricas al tiempo. Entonces, minimizar los tiempos de atención al paciente, maximizar la satisfacción del paciente, preferencias en cuanto al tipo de habitación que quiere y demás, las características, y también un tema que era importante para el hospital, que era el efecto de las ganancias de la utilidad según la habitación que se le asigna al paciente, ¿sí? Entonces, pues eso es algo que se define en función de lo que al hospital le interesa. Acá viene, bueno, este es como el ejemplo de la interfase. Acá tenemos herramientas muy parecidas, acá que tenemos diferente, que usamos Machine Learning para el length of stay, porque el length of stay tiene una complejidad fuerte porque puede depender de la patología, de muchas características que puede tener el paciente, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de esos elementos, pues la estimación de su tiempo de permanencia, pues puede cambiar. Entonces, ahí metemos también optimización multiobjetivo, donde básicamente es intentar optimizar varias métricas al tiempo, ¿listo? Y lo integramos con simulación.
Acá que logramos entonces reducir los tiempos de atención entre un 4 y 22%. ¿Por qué un rango? Porque hacemos las pruebas para diferentes días o momentos en diferentes meses del año. Incremento de la satisfacción de paciente entre el 3 y el 22%, ¿sí? Y un incremento de la ganancia entre el 6 y el 20%. Cuando digo el incremento es una comparación, otra vez lo validamos con simulación con respecto a lo que se tenía en el hospital en su momento. Y por último, tengo este último caso, la verdad tengo como 15, pero bueno, seleccioné como 4, que es de programación de enfermeras. Entonces, esta es una problemática muy usual que muchas veces he visto que también es a la enfermera jefe que le ponen ese tipo de responsabilidad y lo intenta hacer con su hoja de cálculo de la mejor forma posible. Pero pues es un tema que en realidad es complejo y hay muchas combinaciones para poder tomar una decisión. Entonces, acá nosotros intentamos diseñar una herramienta para definir entonces o asignar las enfermeras en los diferentes turnos de trabajo de todos los días del mes, considerando temas como, por ejemplo, sus preferencias, qué días de trabajo en particular quisieran ser asignadas, en qué turno quisieran ser asignadas, qué días no quisieran trabajar, garantizar todo el tema legal, la cantidad de días mínimos de trabajo en el mes, toda esa clase de cosas. Pero también considerar todos estos aspectos, este también es multiobjetivo. Las preferencias, balance en la carga laboral, que no haya inequidad, que eso no es tan fácil. Si para alguien hacer esto manualmente, intentar seguir las preferencias de las enfermeras, cumplir con lo que toca, pero balancear la carga laboral al tiempo es muy difícil, porque muchas veces para hacer una cosa bien tengo que sacrificar la otra, ¿sí? Entonces esta herramienta, o lo que hacemos, intenta encontrar esa combinación que funcione de la mejor manera. ¿Listo? Temas de la equidad en la remuneración de las enfermeras, si hablamos de un equilibrio en cuanto a las horas extras que se les terminan pagando, por ejemplo. Y que es lo interesante y tal vez innovador en su momento, que no lo vimos que trabajaba en la literatura, es la incertidumbre del ausentismo, sobre todo cuando hablamos en épocas de pandemia, de COVID. Entonces, ¿qué pasa si la enfermera no puede ir a cumplir con su turno de trabajo? ¿Sí? Entonces, acá nosotros lo que hacemos, no sé si vieron el término preventivo o reactivo. Preventivo es una planeación preliminar que define medidas de contingencia. Y hablábamos de enfermeras de backup en cada turno. Reactivo es qué estrategias puede haber para reaccionar de forma adecuada si se presenta el ausentismo. Eso implicó, pues, intentar mirar patrones de ausentismo y generar temas de probabilidad, de distribuciones de probabilidad para tener en cuenta ese elemento en el proceso de toma de decisión. Listo. Esta es la interfaz que se trabaja. ¿Listo? Aquí las herramientas parecidas, aquí le agregué temas de probabilidad porque implicó un análisis también probabilístico. Resultados, entonces reducción de horas extras por medio por enfermera. Entonces inicialmente con lo que se tenía se manejaban 3 horas promedio extras por enfermera al mes, ¿no es cierto? Versus lo que logramos nosotros a 0.2 horas extras promedio por enfermera, como para mostrar un poco el efecto también de ese balance en la carga laboral y en la remuneración también. Y acá este último es en función de las estrategias reactivas. Cuando se presenta el ausentismo, miren que el tema es, tengo que reasignar otra enfermera y estoy desbaratando de pronto lo que hice originalmente. Entonces, ¿yo qué quiero cuando hago algo reactivo, cuando reprogramo? No desbaratar mucho lo que tenía originalmente, no sacrificar mucho la calidad de la solución de lo que tenía originalmente. Nosotros acá el tema de la satisfacción del personal lo hacíamos con un tema de calificación de puntajes. Entonces había un umbral original, ¿no es cierto? Supongamos con lo que empezamos, con lo preventivo, teníamos, no sé, 10.000 puntos, ¿no es cierto?, de satisfacción. Acá estoy comparando es cuánto sacrifiqué de esos puntos. Entonces, con las estrategias que proponemos, tenemos una reducción de 200 puntos, es decir, paso de 10.000 a 9.800, no es tan grave. Con lo que se tenía en su momento, la reducción se generaba de 1.200, es decir, tener un puntaje de satisfacción de 10.000, pasé a tener 8.800, ¿sí? ¿Listo? Ese es como pues los dos referentes de comparación que están ahí. Y ahí ya termino un poco con respecto a esos casos de estudios, tal vez desde una perspectiva un poco más puntual. Y si ustedes se dan cuenta, pues pueden ubicar esos 4 casos de estudio en la red de la cadena de suministro del servicio del hospitalario que coloqué ahorita, ¿no? Entonces, por ejemplo,
acá cuando hablamos la parte de la empresa de las prótesis, ¿no es cierto? Entonces podemos ubicarnos en esta parte inicial, ¿no es cierto? Bien. Y un flujo hacia atrás, un flujo inverso cuando recolecto el instrumental para poderlo lavar y demás. La localización de las ambulancias, pues puede ser extender acá la red, ¿no? Porque la red de lo que le llega al hospital, acá puedo meter también entonces ubicación de ambulancias, buscar pacientes para poderlos llevar, ¿no? Se puede extender la red teniendo en cuenta ese aspecto. El otro que programación de enfermeras o la asignación de camas, esos son tareas específicas dentro del hospital. Otros proyectos que no alcancé, pues que no metí por el tiempo es, por ejemplo, la parte de Home Health Care, que por eso es la sigla de HHC. Entonces, la parte de definir, que fue un proyecto que terminamos recientemente, que es definir las rutas de atención domiciliaria de los médicos que tenían que ir a visitar a sus pacientes. Pero eso también se hizo con un problema parecido al que les mostré ahorita de programación de personal, pero acá también la programación y la planeación del personal que iba a cumplir esas atenciones domiciliarias. Ese proyecto fue particularmente complejo, esta parte de acá de planear, porque era planear cuántos médicos iba a necesitar para el siguiente mes, y la demanda de eso es muy compleja. Entonces, logramos hacer algo que permitió mejorar lo que se tenía en el momento, pero estimar o intentar predecir esa demanda fue de lo más complejo. ¿Qué buscábamos con eso? Como es un hospital que utilizaba mucho tema de prestación de servicios para contratar a su personal, entonces era definir, y le convenía, si podía predecir al principio del mes cuánto debía contratar, pues podría ser mejor que contratarlo en el transcurso del mes, para no estar reaccionando sobre el tiempo y tener problemas para cubrir a los pacientes, ¿sí? Entonces, esa fue la parte de la complejidad, mirar cómo intentábamos predecir esa demanda del mes y tener en cuenta esa incertidumbre en la imprecisión de la predicción. Porque acá lo que estamos diciendo nosotros es, yo intento predecir, pero yo sé que no le voy a pegar, pero sí puedo modelar el efecto de la imprecisión que puedo tener para compensar esa imprecisión. Bueno, otros proyectos, bueno, este sí no lo hice yo, el de programación de salas de cirugía, por ejemplo, que se hizo con algún EPS. En contextos de servicios todavía no he trabajado en temas de abastecimiento de insumos, lo he hecho en contextos de manufactura, pero no de servicios. Listo. Y acá, digamos, una situación más o menos parecida, pero en un contexto de la cadena de manufactura. Entonces, acá un ejemplo, acá creo que sí he podido como abordar casi todo lo que pasa en la cadena. Entonces, hemos hecho diferentes temas también en la parte de almacenamiento, que esto es parte de lo que no he trabajado en el contexto de hospitalario. Entonces, decisiones de almacenamiento, temas de políticas de abastecimiento de insumos, cuánto le debo pedir de materia prima, bien, y una decisión muy importante que es cuánto se debe mover de producto terminado en la red y cuánto se debe mover de materia prima en la red, ¿no es cierto? Eso lo hemos hecho con diferentes tipos de empresas como Coca-Cola, Henkel, OMA, Alpina, entre otros, a las que les hemos desarrollado estos aplicativos. Bueno, y ya, básicamente esos son los casos de estudio. Ya ahorita ya cierro entonces con la parte de perspectivas. Entonces, bueno, acá otra vez, tema de puntos suspensivos, que es algunas perspectivas, pero puede haber muchas más, ¿no? Entonces, pensando un poco desde mi punto de vista, ¿no? De lo que me gustaría para poder evolucionar desde lo que ya hemos hecho. Ya tenemos algo informático, una capacidad de desarrollar algo informático que funcione bien. Ahora viene un tema de integrar, primero, integrar teorías y modelos con herramientas para el manejo de la información. Entonces, ¿yo cómo puedo tener algo más automatizado para actualizar la información e integrarlo con lo que ya tengo en el software o la herramienta que vaya a desarrollar? El tema del manejo de la incertidumbre es algo que todavía tenemos que seguir mirando cómo lo modelamos y lo manejamos. Lo ideal, lo que le dicen a uno hoy en día son las cadenas ágiles, reactivas, just in time, ¿sí? Pues hoy en día desde hace varios años. El tema es que en ejecución y no en todas las industrias es tan fácil, porque una cadena totalmente reactiva implica que tan pronto se te presenta tu demanda, tú vas a hacer lo posible por cubrirla. Pero en algunas industrias eso no es tan fácil. Y uno va
uno termina teniendo que intentar adelantarse a la demanda, producir con anticipación antes de que se presente, como pasa con las empresas de producción de consumo masivo, por ejemplo. De pronto en otros contextos sí se puede, ¿sí? Integración de tecnologías, entonces, lo que decía ahorita, entonces, ¿cómo puedo meter temas de RFID y demás, etcétera, e integrarlo con todo este proceso? Inteligencia continua, que se complementa, que es ese mejoramiento continuo, es la capacidad de leer información, que algo lo lee, lo identifique, encuentra patrones de comportamiento, vuelvo a ejecutar mi algoritmo, me cambia la decisión. Pero algo que ya de manera automatizada analice todo. Actualmente es una persona, ¿sí? Entonces yo veo cambio los patrones de comportamiento, actualizo la data, lo meto en la herramienta y miro y tomo decisiones. Lo ideal sería poder llegar a ese punto de que se hiciese de forma completamente automatizada. Viene un tema también, todo el tema de impacto ambiental, economía circular, de reutilizar lo que se está haciendo en la cadena para mejorar el impacto ambiental, minimizar costos, etcétera. Todo el tema de sostenibilidad, que también importa, lo de la huella de carbono, toda esa clase de aspectos que también la huella de carbono en los esquemas, en las partes de distribución, termina siendo algo muy relevante. Y ya, básicamente es eso. Entonces, muchas gracias por su atención.